Padre, en esta hora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, toma el control, Señor, de nuestras emociones, toma el control, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Que verdaderamente, Señor, hagamos tu voluntad, caminemos en tu verdad. No pensemos, Señor, que estamos haciendo lo correcto, sino que en verdad lo estemos haciendo, Señor. Toma el control, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Yo reconozco mi dependencia de ti, Señor. Activamos los ángeles, Señor, en esta hora para que quiten, corten, disipen todo velo de hechizo, toda ceguera espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, Señor. Te reconocemos, Señor, que tú eres, Señor, en nuestra vida. Y todo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que vinieron. Y que sea Dios hablando a nuestra vida. ¿Saben? A veces Dios tiene una palabra para alguien en específico y no poder recibirla porque no viene. Porque así es Dios. Dios habla cuando Él quiere y en el momento en el cual Él quiere. Y a veces no recibimos por no poder estar, ¿verdad? Bueno, el título de este tema dice: cuidado, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Mire que no caiga. Pero que no caiga, ¿en qué sentido? Hay muchos sentidos en los cuales un creyente puede caer. Hay muchas situaciones en las cuales alguien puede caer. Es tan importante que todos nosotros estemos caminando en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Y podemos caer en un engaño, podemos caer en algo en lo cual podemos pensar que estamos bien y no es así. Dice en 1 Corintios 2, verso 12, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Amén. ¿Qué sucede? Ayer hablaba con unas personas, unos familiares, y me preguntaban algo y al mismo tiempo yo les hice una pregunta. ¿Están listos para lo que viene? ¿Están listos? ¿Están preparados? Si es la hora de su muerte, ¿están listos? Y luego pues meditan hacia adentro y dicen, pues no. Hay gente que pregunta: oye, ¿cómo Dios te muestra? ¿Cómo Dios te revela? Hemos leído que la Biblia dice, Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Hay muchas cosas que todavía no comprendemos y que incluso Jesús dice que todavía no es tiempo, ¿no? Les decía, no es de vosotros saber los tiempos y las sazones.
Y hay cosas que no podemos saber porque no tenemos la capacidad de comprender qué es lo que Dios en nuestra vida quiere hacer. Yo me imagino cuando luego les comentó, en ocasiones Dios le muestra algo a la pastora de una persona y yo les he compartido y le he dicho que Dios mismo luego le dice, pero no le digas. En esa parte cuando le dice, pero no le digas, es porque no tiene la capacidad de oírlo. Porque muchas veces Dios en su soberanía, Él toma la decisión de a quién decirle y a quién no decir. Dios es así. Y a veces, cuando una persona crece en lo espiritual, puede ser engañado. Yo me imaginaba, porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo representar esto? ¿Cómo puedo enseñárselos? Imagínense aquí que hay una ventana. Esto es una ventana, ¿no? Estoy atrás. Pero hay personas que cuando comienzan a orar y a buscar a Dios, en un momento logran entrar a lo espiritual y logran ver, oh, mira, esto sucede, oh, mira lo otro. Y comienzan a tener revelaciones. Y puede tener una caída, un engaño, pensando que todo lo que ellos vean o su vida está siendo avalada correctamente por Dios. Y ese puede ser un grave error. Por eso dice, tengan cuidado de no caer. Porque podemos pensar que porque tú miras, que porque tú comienzas a tener experiencias con Dios, estás llevando una obediencia para con Dios. Podemos ver cómo hay velocistas que corren y para tirar a una persona tú no necesitas ejercer mucha fuerza. Cuando llevan una velocidad, tú vas en tu caminar, el diablo no necesita empujarte fuertemente. Un pequeño roce es capaz de derribar a una persona. En nuestra vida, un pensamiento que tú pienses que porque Dios ya te habla, que porque tú recibes una revelación, llevas tu vida correctamente. Y puede uno caer en ese engaño. Una vez les he dicho que Dios puede mostrar qué contaminación espiritual tienes. Por ejemplo, puede Dios mostrar, tú tienes orgullo. ¿Ok? Oh, yo tengo orgullo. Y buscas a Dios y todo, y hasta que no oigas la confirmación de parte de Dios que ya no tienes orgullo, hasta entonces tú eres libre. Y esto puede suceder y pasa el tiempo y pasan los meses y tú puedes pensar, no, yo no tengo orgullo. No, yo no. Y a veces cuando viene el problema, la situación, y normalmente ¿dónde? En lo secular es en donde vienen las situaciones. Allá afuera, cuando alguien te hace algo y tú dices, oye, pero es que no sabes, o sea, quién soy, ¿no? Si ves un chaparrito, alguien inferior a ti y sale ese orgullo. Sale lo que tienes dentro de ti. Voy a poner como ejemplo, ¿no? A la hermana Panacleta que está ahí sentada, al lado de la hermana Angie, es la hermana Panacleta. Resulta que también trabaja como la hermana Angie, también tiene un cargo, ¿no? Y alguien la trata mal y como diciendo, pues que no sabes quién soy, ¿no? ¿Qué no sabes? Y ahí se ve, ¿no? Lo que tienes adentro.
Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? Muerto. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya se los había dicho, pero les está diciendo, y ser muerto. Cuando ellos oyeron esa expresión, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, lo separó y como, órale, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Quién era? Pedro. ¿Quién? Pedro. Uno de los 12 discípulos que caminaba con Jesús, que comía con Jesús, que andaba con Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es tremendo y es muy fuerte, porque ¿quién era? Pedro, uno de los 12 discípulos, que caminaba con Jesús, que vivía con él. Se le metió Satanás. Cuando tú piensas en una lógica humana, cuando tú piensas, ¿cómo le vamos a hacer? Como ayer oí a alguien, no, pues me voy a dejarla marcar y después me voy a cortar la mano, pero ya vamos a tener que comer y así. Es tan fácil hablarlo, ¿no? Es así como divagar, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer, no? ¿Qué haríamos? Porque todo eso es necesario que acontezca. Es necesario. ¿Qué es lo que van a tratar de controlar? La mente. El campo de batalla principal es en la mente. Ahí, cuando tú accedas a todo, tenemos que ser dirigidos, porque Dios puede revelar a nuestra vida que sí, que no, que hacer y que no. Pero una cosa tenemos que estar seguros, y eso no va a ser todos, que Dios, de aquellos que verdaderamente estén en Él, Dios los va a cuidar. Ahora, aún hasta en esto, por eso hace referencia a Sadrach, Mesach y Abednego, viéndose hacia la muerte, le dijeron al rey, Dios puede librarnos de tu mano. Y si así no fuera, ¿qué significa? Y si su voluntad no es que yo sea salvo y muramos o seamos muertos, no nos vamos a rendir, no vamos a darle adoración, no vamos a ceder al sistema. Por eso claramente dicen, y si así no fuera. Muchos todavía no vemos físicamente la manifestación angelical, pero los ángeles incluso están dentro de nosotros, dentro del mundo, de las personas. Hay ángeles que por ahí andan caminando. Son ángeles, son personas, pero es un ángel. Por algo en la Biblia dice que debemos ser hospedadores. Y dice el versículo bíblico, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hay gente ahí afuera que tiene una misión, un objetivo. Resulta que no son personas, son ángeles. Y en una manifestación sobrenatural vemos a Elías cómo Dios le proveía alimento. Vemos a Jesús cómo venían los ángeles y después de ayunar 40 días, 40 noches, que dice, tuvo hambre. Y después de ser tentado, vinieron los ángeles y le servían. En una manera sobrenatural, Dios puede proveer
alimento. Incluso en el pueblo de Israel, Dios proveía el alimento, les daba el maná. Entonces Dios tiene el poder para proveer, pero muchos en la lógica humana, animal, van a decir, ¿y cómo le vamos a hacer? Y sobre todo en esto, cuando pasa el tiempo, vamos a poner un ejemplo, el hijo de la hermana Panacleta, Panucio. Panucio está creciendo, Panucio se casa, comienza a tener su familia, tiene su hijo, tiene su bebé, y comienza a darse esta situación, y entonces, ¿y mi bebé? Y como muchos dicen, no, Dios, llévame a mí, pero mi bebé no. ¿No han oído hablar ese tipo de expresiones? Hay gente que sí es, y dice, es que yo amo a mi bebé. Dios. Y algunos, yo ayer meditaba en esto, algunos, por causa y por amor a los hijos, van a ceder. ¿Van a ceder? No, pues es que lo amo. Algunos piensan que van a poder participar, ser marcados y decir, no, yo no voy a ser controlado por esto. Y no es así. Podemos ser instrumento, o pensamos que todo lo que pensamos es en base al reino de Dios. ¿Podemos ser instrumento en algún momento? Pedro, siendo Pedro, se le metió el diablo en su mente, en el mundo espiritual, en algún momento, y en el mundo físico y espiritual, en algún momento alguien puede acercarse para contigo y decirte, oye, pero ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Como diciendo, ¿estás seguro que te vas a aventar y que Dios te va a proveer? Algunos, ¿no? Por ejemplo, algunos que toman medicamento, oye, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no le vas a dar la medicina? O sea, piénsalo, porque si no funciona, se va a morir. Cuando tú pones tu fe en Dios, cuando tú pones tu oración en Dios, viene alguien y puede hablarte y decirte eso. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? En Juan 13, verso 36. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no pueden seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Verso 37. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Cómo dijo? Por ti daré hasta. Por ti daré hasta la vida. ¿Cuántos podemos pensar o decir hasta estas palabras? Te amo, Dios. Esta es una expresión de Pedro. Por ti daré hasta la vida. Pero verdaderamente Dios sabe esta situación. Jesús le dice y le pregunta, ¿tú darás la vida por mí? ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y vuelvo a insistir, era Pedro. Era Pedro. Y en algún momento muchos de nosotros hemos podido tener experiencias con Dios. Hemos tenido visitaciones,
derramamiento de su Espíritu Santo. Y podemos pensar en que nosotros no podemos caer en un engaño. Podemos pensar que nosotros no le fallaremos a Dios. Podemos decirle a Dios, no con eso no les estoy diciendo que no le digan a Dios que lo aman, no. Sino lo que nos enseñan y lo que yo les enseño es que tenemos que estar siempre en esa actitud de humildad. Jesús dijo, sed mansos y humildes. ¿Qué significa? El primer versículo, el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no tenga orgullo. Mire que no brote una raíz de amargura. Mire que el diablo no te engañe. Mira que no tengas pensamientos que no sean conforme al reino de Dios, que no sean en base a la voluntad de Dios. Hay pecados que pasamos por alto por nuestra mentalidad analítica y lógica humana, pero aquí importa qué es lo que Dios mira de nuestra vida, cómo vamos en el camino de Él, porque Él mira el panorama completo. Nosotros dependemos de Él si nos humillamos, solamente de Él. Miren, les comparto. Dios en algunas ocasiones nos dan una palabra, y esa palabra por el paso del tiempo se nos puede olvidar, porque como hace rato oímos, ¿no? ¿Cuántos años pasaron de la hija del pastor Terry? 12 años, y yo me 12 años, wow, cuánto tiempo, 12 años para que se arrepintiera y para que viniera con un corazón diferente, con un corazón rendido. 12 años. Esto es algo fuerte. Todos podemos caer en un sentido si no tenemos cuidado. Cuando tenemos un grado de orgullo, nosotros caminamos y podemos pensar, no, yo estoy bien, ahí voy, estoy bien. Yo en mi trabajo, me acuerdo que iba manejando y yo meditaba en esto y le decía, Señor, sí, saca de mí la iniquidad, saca de mí el pecado que tengo por herencia. Muchos de nosotros tenemos herencia por iniquidad de nuestros padres, de nuestros abuelos. Tenemos la genética. ¿Qué sucede? A veces sobresale nuestro carácter cuando nos enojamos. Sale lo Aguirre, sale lo Guerrero, sale lo Zapata, sale y cada uno tiene sus apellidos y saben de dónde vienen. Dios tiene el poder para cambiar las vidas, mas sin en cambio, como dice en el Salmo, el rey David dice, porque en pecado me engendró mi madre. Recibió la genética. De tal manera que aunque él amaba a Dios, tenía un corazón conforme al agrado de Dios, cayó. Miró a una mujer y pecó. Y estamos hablando de grandes hombres de Dios, Pedro, David. Hay ejemplos de cómo Dios aplica juicio. ¿Por qué? Por murmurar. ¿Saben? El pastor Terry le pidió a Dios que le mostrara los corazones de las personas. Ese término significa, muéstrame lo que las personas piensan. Eso es posible, incluso Jesús
Dice en la Escritura, y Jesús, sabiendo los pensamientos de las personas, porque ellos pensaban, cavilaban en su mente, a ver qué dice, para tentarlo, para acusarlo, para matarlo, para poder proceder contra él. Y muchas veces hay murmuración. Ejemplo, yo tengo familiares aquí, ¿no? Y tal vez algunos podrían decir, ah, es mi primo, ¿no? Y comenzar a hablar de uno por ese parentesco. Y uno puede caer en eso. Al hombre o a la mujer se le puede olvidar cuál es su posición. Ejemplo, la mujer tiene que saber que el marido es su cabeza. ¿Y cómo trata la mujer al marido? ¿Se somete o no se somete? Y someterse se refiere en términos de la voluntad de Dios. Como dice la pastora, nos platica, ¿no? Y dice, o sea, hasta que tú te sometas a Cristo, yo me voy a someter a ti. Mientras, olvídalo. Yo sigo buscando a Dios. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces ellos se excusan como diciendo, no, tú tienes que someterte a mí, no vas a la iglesia, y no te... No, momento. Primero está Dios. Y algunos pueden caer en esto, en murmurar. Murmuran de nosotros, como pastores. Murmuran de los pastores. ¿Por qué? Repito, esta ventana, cuando tú logras meterte y ver, y oh, Dios te revela, oh, Dios me muestra esto, el otro, el otro, el otro, eso no te da derecho a que murmures. Y caes en un engaño, porque hay un grado de orgullo. Luego dice, por no obedecer. A veces hay cosas que los pastores nos dicen. Como ahorita sucedía algo, ¿no? Que me decían, me van a decir que no. Hay cosas que a veces los pastores te dicen. Y eso depende de quién. Depende de quién. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, si tú tienes un cargo, tú tienes que tener un nivel de obediencia mayor que el de un congregante, porque tienes una responsabilidad de ser ejemplo, porque te miran, ¿verdad? Entonces, por no obedecer, y es algo donde cada uno sabe y conoce en su corazón qué es lo que uno batalla. Hay luego instrucciones, órdenes que nos pueden decir los pastores y que no hagamos caso. Yo les hablo globalmente en el sentido a nivel liderazgo. Y ejemplo, y así así se los puedo decir, ¿no? Cómo puede haber personas que pueden caer teniendo, cuando Dios me mostraba esto y cuando a mí me preguntaron, me invitaron a la fiesta y me dijeron, a ver, Pastor Fernando, ¿usted qué opina? A mí me preguntaron, ¿no? Bueno, quiero oír mi punto de vista, a lo que Dios me muestra, ya lo voy a dar. Cuando la pastora Hernández en México estaba en la escuela de Dina Santa María, ellas estaban ministrando y ministrando y ministrando.
Y yo les di mi punto de vista, porque estaba en cuestión del ministerio, estaba la cuestión del pastorado, de que ellas estaban ejerciendo el pastorado. Y yo le di mi postura. Su principal prioridad es Dios y el ministerio que Dios le llamó. ¿Cuál es? Pastorado. Segundo término, es una escuela. Usted no puede poner en primer lugar la escuela y lo que ahí le digan y le manden, que el ministerio y su responsabilidad para con Dios. Porque ¿Dios de qué le va a pedir cuentas? A los pastores, cuando dice la Biblia, porque ellos van a dar cuentas. Ahora, cuando ellas ministraban, luego nos decían que ministraban a veces hasta 200 personas y la iglesia vacía. ¿Qué significa? Una multiplicación de demonios, a lo que Dios me mostraba. ¿Por qué? Porque tú puedes ministrar, pero las personas no vienen a los pies de Cristo, solamente reciben el beneficio sin el compromiso. Y dice Jesús hablando, por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos. ¿Qué significa? Dios te puede llamar a algo, pero es más importante que tú entiendas la obediencia y el orden correcto de Dios, de qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, puede haber juicio por no obedecer, luego por quejarse. Es que yo, ¿por qué? Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Por quejarse. Es que nadie me ayuda, es que el otro y es que el otro. Por menospreciar. ¿Sabían que hay gente que nos menosprecia? Hay gente que nos ha menospreciado. Hay gente que ha menospreciado a nuestros pastores. Hay gente que los ha menospreciado. Sí, yo lo sé porque Dios me ha mostrado. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿En qué sentido? En que incluso ustedes o yo, nosotros como líderes, podemos caer en menospreciar a los pastores. ¿Eso es posible? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Es que yo soy líder, es que yo entro en esa ventana y yo veo y Dios me muestra. Yo estoy en un nivel. Y ahí está el Leviatán. Yo estoy en un nivel superior. Yo estoy así. Hay algo que les he dicho. Dios es el que llama. Dios es el que nombra. No lo digo con orgullo, con altivez, pero sí lo digo con el sentido de responsabilidad. Dios me ha puesto como pastor. No a ustedes. Ni a todos aquellos. Los pastores tenemos una responsabilidad. Y a veces cuando las personas llegan a entrar en ese mundo dimensional, espiritual, y ven, y entra esa confusión, y no obedecen. Y los pastores les pueden dar una orden, deja de hacer esto. No, es que a mí Dios me muestra, Dios me muestra, me revela. Y viene el engaño. Y ahí está el problema, porque hay una caída. Luego, por dudar. Tremendo, por dudar. Más adelante vamos a ver esa cita. Tremendo. Luego, Kundalini engaña. Kundalini es el falso Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado. Porque muchos pueden pensar que es Dios mostrándole y revelándole y actuando en su vida, pero los frutos que dan no avalan que sea Dios.
Eso es una realidad. Podemos caer en ese engaño y pensar, no, es Dios el que me está revelando. Es Dios. Dios es el que me está diciendo. Recuerden, y nos han puesto el ejemplo, como Elí, siendo Elí, cómo llevaba la vida con sus hijos y todo, Dios lo respaldó cuando le dijo, Ana, vete, Dios te concede tu deseo. Y dio a luz, y se embarazó, ¿verdad? Y de ahí vino Samuel. Porque Dios respalda. Y a veces hay ministros que están mal. Y Dios honra su palabra. Dios le va a pedir cuentas al ministro, sí. Pero tenemos que tener cuidado. Yo escuché esto. Es una oración que le dice a Dios, Dios, yo no quiero oír al falso Espíritu Santo. Quiero estar plenamente segura que eres tú. ¿Quién lo dijo? La pastora Alma. ¿Por qué? Porque ella tenía Kundalini. Cuando tú pasas por un proceso, cuando tú pasas por algo espiritual, tú comienzas a conocer este demonio, cómo opera, cómo actúa, cómo te engaña, cómo habla, igualito. Pero es algo tan necesaria la comunión con Dios, estar en esa intimidad con Dios, para que verdaderamente sea Dios el que habla. Porque pueden haber situaciones en tu vida y tú no diferencias. Pero solamente en ese discernimiento despierto y activo vas a saber cuál es la voz de tu Señor. En la Biblia nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Imagínense que hay gente que está siendo engañada. Hay gente que está siendo engañada en estos tiempos, pensando que están estudiando la Biblia y que están bien donde están y están siguiendo lo correcto y buscando a Dios, y están metidos en un engaño. A veces yo nada más con una imagen, con algo que logro ver y veo el rechazo que tengo. Hay rechazo en mi espíritu. ¿Quién es uno de los 12 discípulos? Judas lo traicionó. A veces podemos traicionar a Dios con nuestras actitudes. Tenemos que tener la humildad, porque a veces podemos pensar, no, yo no lo voy a traicionar, yo voy a ser fiel. Podemos traicionar. Otro ejemplo, fíjense, vamos a verlo, dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. No les cayó bien, no sé, tal vez estaba muy guapa, muy alta, y ellos como eran chaparritos, no sé, pero empezaron a murmurar. Y decían, ¿acaso no nos ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Pero repito, esta ventanita, ¿no acaso Dios también a nosotros nos muestra? Entra. ¿No acaso también? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Esto tiene que ver mucho en el corazón. Hay gente que murmura en el corazón. Saben, tenemos errores. Tengo muchos errores. Y muchas veces le digo a Dios, Señor, tengo muchos errores, muchas fallas. Y le digo, sigue tratando conmigo. A veces en ese trato Dios trata de una manera tan fuerte y duele.
y veo mi trabajo y veo la situación que yo estoy pasando y le digo, Señor, tal vez es tu trato para conmigo. Me dan ganas de renunciar, me dan ganas de salirme, porque es muy fuerte. Pero le he dicho a Dios, si es tu proceso, Dios, tengo que seguir. Muchas veces cuando viene la situación tan fuerte en nuestra vida, que uno quisiera ya, salir y tirar la toalla. Ya está fuerte la situación. En Números 12:3 dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. Característica de Moisés, humildad. Por eso Dios lo usaba, ¿verdad? De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vénganse, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven? Pregunta, ¿cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Oh, tremendo engaño. Pensando que porque ya estamos creciendo, porque ya podemos pensar, ¿no? Y murmurar. Yo les digo algo, mis pastores son humanos. Siguen igual que yo en ese proceso, igual que su servidor. Seguimos en ese proceso. Pero aguas, porque Dios ve si murmuramos en nuestro corazón. Dios ve si hablamos. Dios sabe si tú te puedes reunir con alguien, aguas con eso. Si hay grupitos en los cuales se reúnan a orar. Ok, no es malo orar, ¿no? Pero se reúnen a orar, pero dentro de eso, por ahí alguien, porque pueden ver, y comienzan a hablar, y comienzan a murmurar. Consecuencia, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Tremendo, vino juicio. Ahora en esto aclaremos una cosa. La ira de Dios se encendió contra los dos. Tal vez Aarón no tuvo nada en su carne, pero eso no indica que Dios no estaba enojado con él. A veces Dios puede enojarse con una persona, ¿y quién creen que luego paga las consecuencias? ¿Quién? ¿Quién? Allá dice la hermana que está allá atrás, los hijos. Correctamente. Entonces vemos la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida se encuentra en la Biblia, específicamente en Números 20:12. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que no entrarán a la tierra porque no creyeron en él y no los santificaron ante los hijos de Israel. Este castigo se debió a un acto de desobediencia en Meribá, donde Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. En Números 20:12, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí. ¿Por qué?
por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. No serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Es una consecuencia muy fuerte. Aguas si no confías en Dios. Si no confiamos. Dios habla para allá y habla para acá. En Malaquías 3:7, vamos a tocar Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Ok, preceptos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Verso 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué robamos? Y Dios hablando, en los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3:9. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición. Pues a mí, ¿a quién están robando? Verso 10. Traigan, ¿qué dice? Esta versión, como dice, traigan ¿qué? Íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En esto, en Dios, no hay casualidades. Y a veces en nuestra mente vienen dudas y Dios aclara. Y Dios le habló a un hombre y le mostró, y Dios le habló y le dijo a este hombre, tú me estás robando. Y él dijo, ¿cómo te estoy robando? Pues si yo diezmo, tú no me estás diezmando bien. Cuando yo oí esto, yo medité y pregunté. Ejemplo, yo percibo una nómina. En mi nómina viene una cantidad en bruto de lo que yo cobro. En bruto. Y viene un desglose de todo lo que me descuentan. A mí me descuentan seguro social. A mí me descuentan si tengo préstamos. A mí me descuentan cajas de ahorro. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo percibo una cantidad abajo. Lo que cobro. Entonces muchos, ¿qué hacemos? Diezmamos de lo que cobramos. ¿Ok? El día de ayer yo que preguntaba sobre esto. Les repito, no hay casualidades. En mi conciencia y en el fondo de mi corazón Dios me decía, tú no me estás diezmando correctamente. Porque tú, de lo que tú ganas, eso es una pregunta que ustedes pueden hacerme a mí. ¿Quién paga el seguro? ¿La empresa o yo? Si me la están descontando a mí. ¿Quién paga el seguro? ¿Quién? Yo. Entonces yo percibo la cantidad de arriba. Al final yo cobro, pero yo soy quien pago el seguro, quien pago las cajas, o sea, todo viene un desglose. Es un desglose. Y yo ayer me di cuenta y dije, wow, entonces yo puedo caer o he caído en esto. Resulta que yo le he robado a Dios. Digo, wow, qué tremendo. Qué tremendo, porque a veces lo hacemos y meditamos a nuestra conveniencia. Entonces digo, pues, lo que nunca hacemos, yo les comparto esto, yo nunca veo mi nómina para saber cuánto es el bruto. ¿Qué significa? Que ahora tengo que ver cuál es el monto que yo cobro y en base a ese monto es en base a lo que tengo que diezmar. Yo me pongo en esto, ¿ok? Esto es
esto es algo en lo cual yo les digo que todos nosotros como creyentes, como hemos leído aquí, son mandamientos, estatutos y preceptos, son cosas que Dios ha dicho. Jesús esta es una escena donde a él estaban trayendo y él estaba presente, y como dice de esta mujer, ella dio la ofrenda y dio todo lo que daba, pero en la Biblia cuando ustedes ven, traían los diezmos y las ofrendas. Esa era una cultura. Mentira del diablo cuando sacan doctrinas y cuando comienzan a decir que eso es parte de la ley, que eso ya quedó abolido. Al final de todo esto, tenemos que ser íntegros para con Dios. Job 1, verso 13, dice: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabianos y los llevaron, y los criados los mataron a filo de espada. Solo yo quedé para escapar. Ahora vengo a contárselo a ustedes. No había terminado de hablar y un mensajero, cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo, calcinó las ovejas y los criados, y solo yo escapé para venir a contárselo. En esto que estaba viviendo Job, ¿quién murió de la familia de Job? Todos sus hijos. Consecuencia de que Job tenía orgullo. Murieron sus hijos. Consecuencia del orgullo. Y no nada más sus hijos, les vinieron muchas situaciones a Job, ¿verdad? Muchas situaciones. Esto fue algo bien fuerte, bien tremendo. Pero como a veces podemos ver a alguien postrado en cama, enfermo, y no querer reconocer y buscar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque hay orgullo. ¿Y qué dice? Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Dios los humilla. Y Dios nos puede humillar a nosotros si hay orgullo dentro de nosotros. Es que tenemos que aplicarnos la palabra a nuestra persona. Si hay orgullo dentro de nosotros, Dios nos va a humillar. Como es Leviatán, es un monstruo que a nada teme. No hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. ¿Qué dice? Él es rey de todos los soberbios. Leviatán es rey de todos los soberbios. Uno puede ser pastor y tener soberbia. ¿Y qué creen? Uno como pastor puede decir: mi rey es Jesucristo. Y cantar y decir y predicar. Pero si hay soberbia, si hay soberbia en ti, ¿tu rey es Jesucristo? No. Si hay soberbia en ti, si hay soberbia en mí, es una manera en la cual podemos caer en ese engaño y negar a Dios. Hay gente que es engañada porque hay soberbia. Repito, cuidado con esta ventana. Cuando Dios comienza a mostrarte, porque dice: el que pide recibe, ¿ok? Pides que Dios te muestre, pues Dios te permite y comienzas a mirar y ver y wow, y ya murmuras: no, pues es que al pastor no le muestra nada, ¿no? El pastor anda bien despistado, ¿no? Y así, y tremendo, no, y tantas cosas y todo. Yo cuando empecé a entrar en la escuela, yo iba a la iglesia, pero no interfería en mis obligaciones de la iglesia con lo que yo hacía de las oraciones.
todo lo llevaba yo a cabo en el sentido de que yo no fallaba en congregarme, que yo estaba en la escuela y no porque tenía yo una función en la escuela, no íbamos a la iglesia, ¿verdad? Yo me sometía al pastor y yo nomás le compartía: pastor, mire esto, pastor, mire este video, mire esta prédica, pastor, mire, escuche lo de la sal, pastor, mire. Yo compartía en esa humildad y muchas veces me llamaba la atención, me reclamaba, me decía: es que esto. Y muchas veces yo llevé la situación en el sentido de Señor, a veces hasta para ir a un lugar, cuando yo entendí un principio de autoridad, cuando Dios me mostró un día, porque a veces entra orgullo en tu persona y Dios te muestra, y Dios me mostró su unción y me mostró mi unción. De ese siervo con tantos defectos y errores, y Dios me mostró mi unción y me dijo: mira, él es mi siervo, y tú, mira. Porque uno a veces, porque estás en la escuela, porque comienzas a ver y Dios comienza a revelarte, porque comienzas a entrar en esa ventana, y el orgullo en tu persona y la altivez comienza a salir. Lo que está dentro de ti sale. Y yo entendí ese principio, que hasta para ir a un lugar yo le oraba a Dios y le decía: Dios, por favor, toca su corazón, que me deje ir, que me permita dejar ir. Y yo le decía a Dios: vive que no miento, Señor, si me dice que no, no voy. Yo lo hacía a veces así. Ahora entiendo que no con eso me tienen que pedir permiso hasta para salir de vacaciones. No. Pero sí es responsabilidad del pastor que tú sepas qué es lo que comes y dónde te alimentas. Porque muchos no toman en cuenta eso, ni siquiera los pastores. Agarran y van, y como no vienen, el trato de Dios el trato de Dios para con cada uno por causa del pecado que uno puede cometer. Los hijos pagan las consecuencias. Nos los han enseñado que si uno como padre no se humilla ante Dios, ¿qué es? Sacar ese leviatán. Los hijos no vienen ante Él por nuestra causa. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra oración cuando vemos un hijo que anda mal? Señor, cámbialo, Señor, quítale ese... Así es nuestra oración, ¿verdad? Yo lo he hecho. En lugar de decirle: Dios, saca ese leviatán. Señor, muéstrame en qué estoy mal. Cuando yo meditaba en esto, hoy se habló de esto en la enseñanza de los pastores. Dios me mostraba que Dios tiene el poder para hacer que el corazón de una persona venga ante Él rendido. Así, tan fácil para Él. Pero por causa de la dureza de corazón de uno como padre, los hijos siguen en esa rebeldía y andan por ahí. Pero el problema y la causa no son los hijos, sino los padres. Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes. ¿Obedezcan a quién? Dirigentes. Y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Otra versión, está equivocada. Obedezcan a sus pastores, dice otra versión. Obedezcan a sus pastores. ¿Ok? Ahora entramos en el tema. Esta imagen me recuerda cómo Dios tuvo misericordia de mi hijo. Y lo repito.
Esto vino por consecuencia y pecado de nosotros como pastores. ¿Por qué? Por quejarse, por murmurar. Y podemos caer en el pecado de que pase el tiempo y se nos olvide de lo que Dios ha hecho, de las misericordias que Dios ha hecho. Y a veces actuamos y nos quejamos. Yo puedo pensar en mi corazón y decir: Dios, yo estoy agradecido porque tú perdonaste la vida de mi hijo, porque era un castigo. ¿Y qué decimos? Estoy dispuesto a servirte. Y pasa el tiempo y te quejas. Y pasa el tiempo y hay murmuración. Y pasa el tiempo. Uno como pastor, ¿ustedes creen que no se puede quejar? Nuestros mismos pastores. Oren, que no es queja. Es que nadie quiere orar. Señor, no es queja. No es queja que yo les diga a ustedes: vengan a orar, y que no lleguen. Nadie llega. No es queja, es queja. Uno como pastor se puede uno quejar. ¿Y qué dice? No es provechoso. Como pastora, ¿se puede quejar? Sí. Ustedes, si tuvieran algo que hacer aquí, alguien que todo el tiempo y se queja: ay, es que nada más yo y solo yo. Porque somos humanos. Dios trata con el narcotraficante por su soberbia, su altivez. Escuché ayer este testimonio. Esto se los voy a compartir. Y muere su hijo, su esposa, de una grave manera. Tan fuerte es esto. Platico, resumen. Un narcotraficante teniendo un montón de dinero, teniendo guardaespaldas, matones, o sea, era pesado. Pero comenzaron a conocer de Dios, su familia, su esposa, comenzó a ir a la iglesia, y pues él seguía en los negocios, y pues tenía dinero, y luego de momento se volvió como que más cristiano, en el sentido, de tal a tal hora le decía a sus narcotraficantes, a sus trabajadores: de tal a tal hora no vendemos mujeres, no vendemos nada, de tal a tal hora soy cristiano, de tal a tal hora soy cristiano, ni ustedes hacen nada porque estoy en la iglesia. Después de ese horario, seguimos con el negocio. Dios habló a su vida de una manera cada vez más. Un día llegó a la iglesia y se presentó él, y pues Dios habló a su vida, y él hizo una promesa, un compromiso con Dios de servirle. Él abrió su boca por lo que se vivió, por la presencia de Dios, todo. Él pues le dijo a Dios: yo te voy a hacer. ¿Ok? Pero él no cumplió. Y ahí comienza el trato de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos una palabra a Dios y le decimos: Señor, como Pedro le dijo, mi alma pondré por ti. Y le decimos a Dios: Señor, yo te voy a servir. Y nos quejamos de servir en cualquier cosa, así sea barrer, así sea limpiar, así sea lo que sea, así sea predicar. Cuidado. Podemos decirle a Dios: te voy a servir, y quejarnos. Y Dios lo mira todo.
Continúa este narcotraficante y con su orgullo y soberbia y su dinero, como decía, comienzan a venir. Esta, porque agarró y se salió. Y Dios vino a esta mujer y le dio una palabra que él no escuchó porque se fue, pero su esposa sí. Y así dice el Señor: yo voy a tratar contigo por cuanto tú me menospreciaste. Y comienza a darle una palabra tan fuerte y tan tremenda. Y cuando llega con la esposa dice: te fuiste y te dieron una palabra muy fuerte para tu vida. Dios va a tratar contigo por cuanto tú has sido necio. Tenía 2 hijos, dentro de los cuales uno era malo, así. El otro quería ser pastor, el otro iba a la iglesia, el otro así. El que iba a la iglesia le dio un cáncer muy fuerte. Avanza el proceso de tal manera que era su hijo y le decía al papá: no te preocupes, hijo, yo tengo dinero y te voy a curar, yo te voy a sanar, yo te voy a llevar con los mejores especialistas. Pero ¿quién puede contra Dios? Le amputaron una pierna, le vino cáncer en los pulmones, y fue algo tan fuerte ver cómo su hijo murió. Y cuando murió, era un narco, ¿no? Alguien temido. Agarró su pistola y no te tengo miedo. Fuerte, tremendo. Sigue pasando el tiempo. Su esposa no soportó la muerte. Hasta esa palabra le dijeron: no vas a soportar, va a ser un dolor tan fuerte. Su esposa se dejó morir, dejó de comer, de tristeza. Ahora la muerte de su esposa, la muerte de sus hijos, hasta que este hombre un día de plano se rindió. Con el hijo que quedaba, le decía, cuando él se rindió a Dios y le dijo: hasta aquí, me rindo. Y le dice al hijo: ya no voy a tomar. Destruye todo el alcohol. Sí, papá, sí, agarra todo. Sácalo. Y comenzó a romper. Y puedo agarrar todo el coñac y todo. Ya no va a haber alcohol aquí. Liquidó a sus trabajadores. La droga la destruyó. Si vas a agarrar todo eso que es mío, destruye. Oye, papá, ¿y si lo vendemos? Pues no, destruye. Se acabó. A lo que voy es con esto. Yo pensaba en los jóvenes que no tienen hijos, pero algún día van a tener familia. Y Dios trata con nuestros hijos por nuestra soberbia, por nuestras actitudes. Dios puede tratar con nuestros hijos. Yo tengo una hija y digo: qué tremendo, porque estamos orando para que el embarazo se dé, porque es de bendición. Pero si hay orgullo, ¿quién puede contra la mano de Dios? Si no quieren, ¿puede haber una consecuencia? Sí. De tal manera que como padre, por el orgullo, no tengan hijos. O vengan enfermedades a nuestros hijos, o venga la muerte o accidentes. Dios trata con nosotros de muchas maneras.
Y a veces podemos echarle la culpa al diablo y decir, no, es que es un ataque del diablo. ¿Es un ataque o es el trato de Dios para contigo? Yo a veces veo como, porque podemos tener en esa entrada, esa ventana y comenzar a ver cosas y pensamos que estamos llevando nuestra vida correcta delante de Dios. Y escuchar a Kundalini y ser engañados. Tenemos que tener cuidado. Hace años oímos la palabra para un joven y decía que por causa de los padres, si los padres no se humillaban a Dios, el joven iba a pagar las consecuencias. Esta es una realidad. Si no aprendemos a someternos a Dios, si no aprendemos a obedecer, si no lo hacemos como Él lo ha establecido, porque en nuestra humanidad decimos, no, pues yo voy bien, no, pues yo estoy bien. El problema lo tenemos para con Dios. Viene en el corazón de alguien, puede tener una capita de decir, no siento nada, no siento que yo estoy mal. Me siento bien. Y aquí lo que importa es qué es lo que Dios piensa. Por eso les traigo a colación el recuerdo de nosotros con nuestro hijo. Porque en algún momento nosotros como pastores podemos hacer que Dios se enoje y venga un castigo, un juicio. Y perfectos son sus juicios de Dios. A Dios no lo podemos discutir, ni alegarle, ni decirle, ¿por qué? Si somos nosotros. Quería compartirles esta palabra. Tengamos cuidado y humillémonos a Dios y digamos, Señor, ¿tengo soberbia en mí? ¿Tengo soberbia? ¿Hay altivez en mí? ¿Hay orgullo? ¿Estoy mal delante de ti? Dios trata con nosotros para que salga a flote, para que nos demos cuenta que estamos mal. Y a veces pasa el tiempo y en determinado momento vienen las consecuencias. Como oramos, ¿no? Para que seamos sanos, para que venga la sanidad de nuestros familiares. Nuestros familiares que vengan a los pies de Cristo sobre todo. Qué tremendo es esto. Y meditamos en su palabra. Amén. Pongámonos de pie. Dios hablaba en mi vida en esto. Y gracias a Dios porque Dios tiene misericordia y nos advierte. ¿Saben? Alguien puede llegar aquí a la iglesia y decir, ay, miren, el pastor no corrige eso, está todo despintado y feo. Y hay una queja, ¿no? Cuando somos parte de la iglesia o no somos parte de la iglesia, ¿qué somos? ¿Parte o no parte? Oramos, Padre, te pedimos perdón, Señor. Si en nosotros hemos permitido, Señor,
que haya orgullo, que haya soberbia, que haya altivez. Padre, no permitas, Señor, que caigamos en la arrogancia. No permitas, Señor. Yo te he estado clamando, Señor, que seas tú dirigiendo, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Es tan importante, Señor, saber cuál es el primer lugar que tú ocupas. Pedro te dijo, mi alma pondré por ti. De verdad. La cita es aquí en la iglesia para oír tu palabra y algunos ni siquiera llegan porque ponen en primer lugar otras cosas, ponen en primer lugar otras acciones y en su mente pueden justificarse diciendo, pero tú lo sabes, Señor, tú conoces mi corazón. Y caemos en ese engaño, en esa justificación. Dios, por amor y misericordia, nos ama, aunque muchas veces le fallamos. Ayúdanos, Señor, en este caminar. Repitan, por favor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, declaramos una obediencia a ti, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús un crecimiento espiritual en la madurez del reino de Dios. En el nombre de Jesús, no permitas, Señor, que la estructura del mundo nos contagie. No permitas que seamos engañados por Kundalini. Desarraiga de nosotros toda contaminación espiritual. En el nombre de Jesús, muestra a nuestra vida nuestra condición. Ayúdanos a permanecer en esa humildad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ten misericordia. Ayúdanos a ser obedientes a nuestros pastores, porque esa es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no dudar, a tener esa confianza en ti, que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Padre Celestial, ten misericordia y te pedimos perdón como iglesia, porque tú tienes el poder para levantarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a testificar del poder del Cristo resucitado. En el nombre de Jesús, nos humillamos ante ti, Señor. Toma el control, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, tu poder y tu bondad. Hermoso eres. Maravilloso eres. No hay nadie como tú. Toda la gloria, la honra es tuya, amado Rey. Que estemos, Señor, aceptables delante de tu presencia. Gracias, porque tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. Gracias te damos. Sellamos esta palabra con la sangre caliente de Cristo Jesús. En el área operativa tuya, tú das el crecimiento a tu palabra. Y declaramos en el nombre de Jesús la prohibición que el enemigo siembre cizaña, que el enemigo se robe la buena palabra
Declaramos, Señor, que somos tierra fértil, que daremos fruto y que permanecemos en ti para dar ese fruto agradable y perfecto al Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gracias a Dios.